Amén. ¿Cuántos creemos que Él da nuevas fuerzas? ¿Cuántos lo creemos? ¿Lo creemos de corazón? ¿Cuántos lo necesitamos? ¿Cuántos? A veces nos es difícil reconocer que necesitamos simplemente más fuerzas. Personas que tienen que tomar un nuevo camino. Personas que tienen que volver a empezar algo que ya intentaron. Personas que se enfrentan ante situaciones desconocidas, situaciones difíciles, situaciones que le llevan al límite, situaciones que salen del control. ¿Cuántos necesitamos simplemente nuevas fuerzas para dar un paso más, seguir caminando, seguir en la brecha? ¿Qué te parece si antes de nada le pedimos al Dios Todopoderoso, a la fuente de la fuerza, que Él tome control de este tiempo y que sea Él el que hable y el que renueve nuestras fuerzas? Vamos a orar. Sí, bendito Padre Celestial, te necesitamos. Te necesitamos. En muchas ocasiones, Señor, andamos por la vida como si pudiéramos vivir al margen de ti, hasta que llega la situación que manifiesta que te necesitamos, Señor. Te pedimos, oh Padre Celestial, que tú en esta mañana, tú tomes control de nuestra mente, todos nuestros pensamientos, de todas nuestras emociones, que tú tomes control de nuestro cuerpo, que tú tomes control de nuestras vidas, Señor. Clamamos a ti. Te pedimos, danos nueva fuerza para continuar en la batalla, para continuar caminando, para continuar a la brecha, para continuar compartiéndote, para continuar, Señor. Padre Celestial, toma control, háblanos tú, porque te necesitamos a ti, no necesitamos otra cosa que de ti, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no sé cuántos de vosotros os viene alguna imagen cuando pensamos en David y Goliat. Solo hay que ir un poquito por internet para ver que hay miles de imágenes. Hasta gente que no conoce la palabra, conoce la historia de David y Goliat. Cuando nosotros empezamos a pensar en la historia de David y Goliat, no sé, muchas veces nos vienen incluso pensamientos de niños, especialmente todos aquellos que hemos crecido en la iglesia, ¿verdad? Y alguna canción nos viene a la mente, 5 pedritas puso en su mano, ¿verdad? Y vueltas, vueltas, vueltas dio, ¿verdad? Alguna canción, alguna imagen, ¿no? Y nos lo hemos imaginado de muchas maneras. Nos hemos imaginado un David como un gran guerrero, con músculos y fuerza. Y también nos lo hemos imaginado escuálido, apenas levantando un poco del suelo, ¿verdad? Muchas imágenes. Y muchas veces esa imagen no está basado tanto en lo que dice la escritura de David, sino en lo que nos han contado, ¿no? Las historias de la Biblia, el superlibro, el superhéroe, ¿verdad? Sin darnos cuenta que a veces nos juega una mala pasada. ¿Quién es el protagonista de la historia de David y Goliat? ¿Quién es? ¿David? ¿Goliat? ¿La piedrita? ¿O Dios? Fácilmente podrían venir a David. Es la historia de David y Goliat. David es el protagonista, Goliat es el personaje secundario. Al pobrecito le tocó estar ahí y sufrirlo. Pero no nos damos cuenta que desde bien el principio nos está diciendo que David es lo de menos. Nos dice que era un niño al cual ni su padre hubiera escogido.
Lo que nos dicen de sus grandes cualidades es que era guapo. Dice que era de buen semblante, ¿verdad? Ese era el gran David. En la medida que lo vamos conociendo, vamos viendo que era un niño, un jovencito, con 12 años, menos de 12 años, porque si no ya estaría como adulto, cuidando las ovejas, impetuoso, como cualquier niño. Y en medio de una situación tremenda, donde todo el pueblo de Israel estaba temblando, estaba aterrado, porque no solo delante tenían un pueblo fuerte, los filisteos, conocidos porque tenían armas de metal, cuando los otros todavía trabajaban con muchas armas de madera. No solo tenían grandes armas y era un ejército fuerte, sino era un ejército de hombres gigantescos, dice la palabra de Dios. Tremendos hombres, no sabían de dónde los habían sacado, pero el que más, el que menos, era grande, ¿verdad? Y no solo tenía hombres gigantescos, sino que había uno que destacaba por encima de todos. Y en medio de esa lucha, en medio de esa amenaza, y hago un kick-cut, algunos preguntan, bueno, ¿y por qué tantas guerras en el Antiguo Testamento? Porque era el diario vivir de aquella época. Era el diario vivir de aquella época. Nosotros no nos damos cuenta que también es el diario vivir de esta época en muchos lugares. Gracias a Dios nosotros vivimos en un lugar donde la palabra guerra nos suena a horror. Pero hay otros lugares donde la palabra guerra es el pan nuestro de cada día. Y en aquella época la guerra era lo normal. Había que confrontar, había que enfrentar, había que superar la amenaza. Y ahí estaba la amenaza. Y para colmo, Goliat, un hombre engreído, fuerte, que salía a desafiar al pueblo. Y a todo esto aparece aquel niño, viendo a todos sus conciudadanos, sus hermanos, temblando, aterrados, delante del ejército, delante de aquel hombre, y dice, ¿y qué hacéis ahí? ¡Iré yo! Efectivamente, carcajadas salieron sobre los sonrisas, sí, vas a ir tú. O sea, no hay ninguno en Israel, fuertes hombres de guerra, acostumbrados, rudos, lamentablemente, a hacer guerra. Y vas a ir tú. El niño que cuida las ovejitas. Que era muy guapo, pero se necesita algo más para combatir a Goliat. La historia continúa, pero dejarme leer simplemente 2 versículos, capítulo 17 de Samuel, 33 al 37, para tratar de ilustrar la idea que va a ser el centro de la palabra de hoy. Capítulo 33 le dice Saúl, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido guerrero toda su vida. Versículo 37, después de haberle dicho varias razones, David le dice, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Dice la palabra que le dijo Saúl, entonces pues, que el Señor te acompañe. Fueron las últimas palabras que nos dice el texto de despedida. Y aquel muchacho, con sus 5 piedritas y su honda, se puso delante de Goliat. No porque era un gran guerrero, no porque tenía muchas habilidades, no porque tenía músculos, ni siquiera porque era guapo. Se puso delante de él, porque estaba convencido que el Señor que le había librado en el pasado, lo iba a hacer una y otra vez, una y otra vez. Y aquel día no iba a ser la excepción. Así que con esa fe, con esa confianza, empezó a darle vueltas a su onda. Y con tan solo una piedrita, derrumbó al gigante sobre los gigantes, al hombre más gigantesco que el ejército del hierro tenía. Y no sé si por el estruendo que aquel hombre hizo al caer, no sé si por el hecho de ver la cabeza, poco sanguinario, pero así fue, de ver la cabeza cogida de aquel niño, algunos dicen así con la mano, yo me imagino que le costaría un poquito más, ¿verdad?
dice que el pueblo filisteo se sintió aterrado. Y me pregunto yo, ¿de qué? ¿De quién? ¿De aquel niño guapo? Uy, ha venido un niño guapo, ya no podemos hacer nada. ¿De aquel guerrero del ejército israelí? No, del Dios que estaba con David. Esa es la gran enseñanza que la historia de David y Goliat trata de transmitirnos. Que detrás de cada creyente hay un Dios que es más grande que cualquier situación. Hay un Dios que ha prometido estar en todo lugar, en todo momento, con todos aquellos que le proclaman. Y encontrar así las fuerzas que necesitan para enfrentar los imposibles. Esta semana, sin duda, nos ha traído a la mente muchos imposibles. Incendios que se abrían por un lado y por otro, y nosotros frustrados porque ¿qué podemos hacer? Ayudamos con los bomberos, oramos por las familias, oramos por la policía para que encuentre al loco este y lo pare ya, oramos por los bomberos, oramos por todos, nos sentimos impotentes. Otra noticia decía que una familia había tenido un accidente, una familia de la ciudad, una familia conocida porque el varón trabajaba en el ayuntamiento como edil, como concejal. Una familia que pierde, por lo menos que se sepa seguro, uno de sus hijos, si no dos. Y yo me pregunto, ¿qué puede hacer esa familia? ¿Y qué podemos hacer nosotros por esa familia? Tantos problemas, solo hay que encender las noticias para ver que hay muchas situaciones, grandes situaciones que están fuera de nuestros límites, que son literalmente un imposible para ti y para mí. Pero también tantas situaciones que sin darnos cuenta tenemos que enfrentar cada día, que desafían nuestros límites, que manifiestan nuestras debilidades. Para ti y para mí, sin duda, esto es una palabra importante. El poder de Dios se manifiesta con plenitud en momentos de dificultad. El poder de Dios se manifiesta no de cualquier manera, con plenitud en momentos de dificultad. Por lo tanto, gózate en las debilidades. Gózate en las debilidades. Gózate en medio de las situaciones que manifiestan tus limitaciones, tus debilidades, tu fragilidad, tu vulnerabilidad, tu dependencia de Dios. Gózate. Y esto no porque lo digo yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. De mí mismo, dice el apóstol Pablo, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahora pregunto yo, ¿esto es un imposible? ¿Esto es una utopía? ¿Es algo que no se puede alcanzar? ¿Esto realmente viene de Pablo o viene de Dios? Dios quiere que me goce en mis debilidades, en medio de aquellas situaciones donde se manifiesta que no puedo más, que no sé más, que no aguanto más, que se manifiestan nuestras debilidades. Porque si no es de Dios, simplemente lo sacamos de la palabra de Dios, dice, esto ya no es palabra de Dios. Y buscamos otro que nos guste. Pero si es de Dios, vamos a intentar entender un poquito el corazón de Dios. ¿Por qué Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo, de nada me gloriaré, sino de mis debilidades? Dice el diccionario de la lengua española, que debilidad es la falta de fuerza o vigor, la falta de energía, resolución, carácter, una acción cometida por falta de carácter,
flaqueza o punto débil, o, ya sabemos, tengo una debilidad, ¿verdad? Un cariño o inclinación especial a o hacia algo o alguien, ¿verdad? Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia. Pero yo creo que la palabra debilidad está diciendo un poquito más, y no solo lo creo yo porque se me haya ocurrido así, sino porque cuando indagamos más en la palabra nos damos cuenta que es mucho más. Dice que la palabra que Pablo está tratando de decir es que es el ser débil, es ser o llegar a ser deficiente en fuerza, coraje, voluntad o características cognitivas. O dicho de otra manera, el ser débil es simplemente tener una limitación física, una limitación emocional, una limitación espiritual, una limitación social, relacional, una limitación. Es decir, nosotros llegamos hasta aquí y más allá de eso no vamos a ir. Y esto, nos guste o no, es parte de nuestra naturaleza. Vivimos una sociedad donde el humanismo, es decir, aquellos pensadores desde el siglo XIX, empezaron a introducir que el hombre es un superyo. El hombre lo puede hacer todo, no necesita de nada ni de nadie. Y eso no solo lo creyeron aquellos hombres del siglo XIX, sino que lo vivimos y lo experimentamos y lo vemos diariamente. Andamos como si no necesitáramos de nada ni de nadie. Van por el mundo como, yo, Dios, ¿para qué? ¿Para qué yo quiero a Dios? ¿Para qué yo necesito a Dios? Porque esa necesidad no se manifiesta hasta que la debilidad se muestra, los límites resaltan y no puedo ir más allá. Entonces es cuando empiezo a buscar, según la evidencia de que necesito algo más, empiezo a buscar ese algo más. Porque parece ser que empiezo a descubrir que no todo lo puedo. Que necesito de algo o de alguien más para poder seguir adelante. No somos hombres y mujeres, superhombres y supermujeres. No somos hombres y mujeres ilimitados. Somos hombres y mujeres creados con limitaciones, con fragilidades, con vulnerabilidades. Y eso no es malo, eso simplemente es como somos. Y es cuando nosotros reconocemos eso, que una nueva oportunidad se nos puede dar. Y es que reconocemos que hay alguien, un creador todopoderoso, que puede completar aquello que me falta, que me puede permitir hacer aquello que no puedo hacer por mí solo, de manera espiritual, de manera física, de manera emocional, de manera relacional y todas las maneras posibles. Solo cuando reconocemos que somos débiles. No nos gusta reconocerlo. Alguien dice, tú eres débil. ¿Y verdad que no nos suena que nos están diciendo un piropo? Tú eres débil en esto o aquello. A veces además tienen razón. Pero no nos gusta. No nos sentimos orgullosos. No nos sentimos gozosos de que tengamos una debilidad. Porque no queremos reconocerla. No queremos abrir los ojos. Y muchísimo menos queremos que los demás sean conscientes de que soy débil. Pero ¿no es una cualidad natural del ser humano ser débil? Entonces, ¿qué escondes? ¿Eres débil? Claro que soy débil y tú también. A lo mejor yo soy más débil en estas áreas de mi vida y tú en aquellas áreas de tu vida. El ser débil es parte de la naturaleza, pero no nos gusta ni reconocerla ni aceptarla. No nos gusta presentarnos ante el otro de manera vulnerable. No nos gusta. Y esto nos trae muchísimos problemas sociales. Si fuéramos capaces de decir, me he equivocado muchas más veces, que no es otra cosa que reconocer que lo intenté, usé lo mejor que sabía y podía, pero no fue suficiente, las cosas nos irían mejor, ¿verdad? Pero ¿cómo le voy a decir yo que me he equivocado? Que no he sabido hacerlo mejor, que no he podido hacerlo mejor o que no he aguantado más. ¿Cómo yo lo voy a reconocer?
ni siquiera entre los hermanos de la fe. Y entonces nos presentamos uno al otro, ¿y cómo estás? Bien. Y si somos cristianos, gozoso en el Señor, todo va perfecto, no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad, no necesito a Dios. No, eso no lo decimos, pero actuamos con tanta ilusión que parece que no le necesitamos ni siquiera a Él. Como el oxígeno, como el agua diaria, como el alimento, no le necesitamos. Cuando la realidad es que sí, que podemos ser más o menos hábiles, pero necesitamos de Dios como el respirar. Necesitamos de Dios como el beber, como el comer. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Lo creamos o no lo creamos, lo queramos o no lo queramos, separados de Él, nada podemos hacer, porque somos dependientes de Él. ¿Por qué a los cristianos nos cuesta tanto reconocer que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo y que necesitamos de Él como nunca? A mí me aterra ponerme aquí encima, porque ni me siento capacitado, ni me siento hábil para pretender hacer lo que intento hacer. Y si lo hago es simplemente por la gracia de Dios, porque Él promete que Él completa lo imperfecto, que donde no llego, Él llega. Y Él es capaz de hacer lo imposible y yo no soy capaz de hacer lo imposible. Si no, no haría ni esto ni muchísimas cosas en la vida. Me aterraría, me bloquearía. Pero gracias a Dios, no solo Dios me ha dado capacidades, claro que me ha dado capacidades y habilidades, claro que me ha dado habilidades, pero eso no es nada comparado con la certeza, la confianza de que Dios está conmigo. Y mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y no hay nada que no pueda hacer, no pueda afrontar, no pueda soportar si Dios está conmigo. Porque Él es el que da nuevas fuerzas al cansado. Pero nos cuesta entender, nos cuesta reconocer tanto nuestras debilidades como las situaciones que ponen de manifiesto nuestras debilidades físicas, ya sea enfermedades o ya sea simplemente limitaciones. El otro día fui a jugar a fútbol y reconocí que tengo una limitación para jugar a fútbol. Yo le decía a los chicos, duro 5 minutos, así que dejadme el balón esos 5 minutos porque si no, luego ya estoy con la lengua afuera y ya tengo que salir. Pero no solo limitaciones físicas, limitaciones emocionales. Porque en momentos de situaciones y de dificultades, de gran estrés emocional, uno se derrumba. Y no solo físicas, y no solo emocionales, sino también espirituales. Porque flaqueamos, desconfiamos, nos desalentamos y hacemos nuestro aquello que nunca tuvo que ser nuestro, que es el temor. ¿De quién es el temor? ¿De quién es el temor? Pues devuélveselo a Él y líbrate de él. Nos aferramos al temor como si fuera nuestra situación normal, cuando nosotros teníamos que descansar en el Señor. La debilidad no es nada malo, es una realidad natural. Obviamente, no puedo aferrarme a la debilidad para decir, ¡ay, pobrecito de mí! Y no afrontar las situaciones que tengo que afrontar, con Él, por supuesto, pero que tengo que afrontar. Físicas. Nos gustaría pasar situaciones donde todo sea jiji, jaja, donde no hubiera enfermedad, donde hubiera necesidad de alimento, donde no hubiera necesidad de trabajo. Nos gustaría vivir en el mundo perfecto. Pero la realidad es que no vivimos en el mundo perfecto. Y tenemos que afrontar el día a día, sin fuerzas, sin capacidad, pero con un Dios que es más grande que cualquier situación. Eso es lo que refleja la palabra de pe a pa. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿Dónde? ¿En tu inteligencia? ¿En tu capacidad? ¿En tu fortaleza? No.
en tu debilidad. Así que en primer lugar, reconoce cuál es tu debilidad. No la de tu hermano. Yo sé que muchas veces es más fácil ver la del hermano. Fíjate, él tiene esa debilidad. O ella tiene aquella debilidad. Sí, ellas también tienen debilidad. Reconoce tu propia debilidad. Y en medio de esa debilidad, confía en que su poder se perfecciona, se completa, está en plenitud en medio de su debilidad. Esto lo hemos visto de pe a pa en la palabra de Dios. Desde el principio, donde Dios recomienda a Adán y a Eva, no necesitáis nada si me tenéis a mí. Y aquellos que se creían más que propio Dios, aparentemente hacen caso a una pequeña serpiente y terminan queriendo saber lo que no necesitaban saber y que les llevó al desastre. Desde ese primer momento en adelante, una y otra vez, ha habido un Dios todopoderoso dispuesto a mover a hombres y a mujeres, dispuesto a mover a su pueblo. Pero lamentablemente solo lo ha podido hacer en momentos de debilidad. Porque cuando aquellos hombres y aquellas mujeres se sentían como los hombres y mujeres de Corinto, ¿recordáis los hombres y mujeres de Corinto? Aquellos hombres que hablaban lenguas angelicales, que tenían palabra de profecía, de que Dios los había usado con tanto poder, que se sentían orgullosos de lo que eran capaces de hacer. Dejadme rebobinar. De lo que eran capaces de hacer. ¿Quiénes? ¿Quiénes eran capaces de hacer? De lo que eran capaces de hacer, separados de mí no podéis hacer nada. Lo que ellos habían experimentado es la gracia de Dios obrando a través de ellos, pero ellos se habían apropiado de ello, enorgullecido de aquello que no era suyo, y empezaron a andar como si aquellos prodigios fueran habilidades de aquellos hombres y mujeres. Fijaos, el apóstol Pablo en el capítulo 13 les tiene que decir, ¿os acordáis? Capítulo 13, después de hablar de los dones de lenguas y profecías, ¿qué le dice? Si no tengo amor, nada soy. Nada soy. Yo puedo creerme el rey del mambo, pero nada soy si no tengo amor. El amor que solo puede producir en maneras sobreabundantes la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero aquellos hombres y mujeres habían caído en la trampa de Satanás, porque trampas de Satanás solo hay dos. Y siempre es la misma herramienta a través de la mentira. O Satanás te hace creer que no lo puedes hacer y te frena. O Satanás trata de hacerte creer que puedes hacer mucho más de lo que verdaderamente puedes hacer. Es muy fácil. Tú ves a uno que está medio así, y cada vez que hace Satanás, ¡bum! Y entonces ni lo intenta. Uy, ¿yo cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hablar a mi amigo? ¿Cómo voy a enfrentar a esto? ¿Cómo le voy a decir palabra de aliento? ¿Cómo voy a decir, voy a orar por ti? No, ¿y qué pensará? ¿Y qué dirá? Porque todo es dependiente de mí. Porque si yo pensara, ¿qué Dios podría hacer si yo le digo eso? O si yo oro por esa persona, si yo pienso lo que Dios podría hacer, posiblemente tendría mucho más confianza y mucho menos temor. Porque ya no depende de mí, depende de Él. Pero como con un solo ¡bu! Nos aterramos, nos callamos y pasamos por el día a día, por el mundo, por las circunstancias, calladitos y sin hacer ruido. Como si no hubiera Dios, como si Dios no hubiera hecho grandes cosas en mi vida. Y si no, dice que tú quieres hacer cosas con Dios y para Dios. Espérate, venga, tú que puedes, vamos, ve. Y cuando te quieres dar cuenta, ni ora, ni busca la palabra, ni está confiando en el Señor, ni deposita su vida en el Señor. Simplemente trata de hacerlo por sus propias fuerzas. Hasta que se da cuenta que nada podemos hacer sin Él y se pega el batacazo. Porque eso es lo que quiere Satanás. Satanás no quiere que andes,
quiere que termines en el suelo. Y o te aterra y te tira al suelo, o te empuja y te tira al suelo. Tan fácil como eso. Por eso, cuidado con el orgullo espiritual. Pero también, cuidado con la debilidad espiritual. Porque si hacemos de nuestra bandera el orgullo espiritual, terminaremos en el suelo. Y si hacemos de nuestra debilidad espiritual nuestro todo, terminaremos en el suelo. Porque solo hay una forma de andar con el Señor, y es reconociendo la debilidad y reconociendo que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Debilidad. ¿Verdad que empieza a sonar mejor? Esa es la debilidad, donde el poder de Dios se perfecciona. Donde yo no puedo más y mi obligación es dar todo lo que yo pueda, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Dios hace el resto. Bástate mi gracia. La gracia es la acción poderosa, oportuna e inmerecida, siempre, de Dios hacia el hombre. Ayer, porque no hay nadie que conozca y tenga al Señor sin que haya llegado un momento en que le diga, te necesito. Si tú no has llegado al momento de reconocer que necesitas a Dios, déjame decirte algo, Dios no puede vivir en tu corazón, porque necesita que le invites. Y para que le invites, necesitas reconocer que hay un espacio tremendo, gigantesco en tu interior, que Él y solo Él puede ocupar. Y si haces eso, Él empezará a obrar en maneras increíbles. Empezará a ir más allá de tus posibilidades y empezará a obrar en tu interior, restaurando, sanando, cambiando, transformando cosas que pensabas que nunca iban a cambiar. No por ti, sino porque Dios obra en ti. Y ese Dios que obró en el pasado está queriendo obrar de la misma manera en el presente. Yo no sé qué tenemos los seres humanos, que cuando crecemos nos estropeamos. ¿Sí o no? Por algo dice la palabra de Dios, tenéis que ser como niños. Algunos dicen, sí, esta es la mía, ahora me voy a poner a juguetear, a infantilidad, no voy a tener compromisos, responsabilidades, voy a ser un niño. No es eso lo que está diciendo. ¿Os habéis fijado que cuando éramos niños no sabíamos nada? Venimos a este mundo sin saber nada, nos asusta y por eso que la mayoría entramos llorando. Y es a partir de ahí que empezamos a aprender. Y a aprender, es decir, a poner cosas que no estaban como hábitos en nuestra vida. Por ejemplo, el andar, ¿verdad? Parece fácil, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros pensáis, pie derecho, pie izquierdo, ahora 20 centímetros levantado, que hay un escalón? ¿Cuántos lo pensáis? Ninguno, ¿verdad? ¿Y eso es una capacidad que venía innata? ¿O habéis tenido que aprender? ¿Y cuántas veces os caísteis? ¿Cuántas veces os equivocasteis al andar? Muchas, ¿verdad? Muchas veces nos caímos, muchas veces tropezamos. ¿Y qué hicimos? Lo levantamos y dejamos de andar, dejamos de intentarlo, ¿no? No, continuamos andando, intentándolo, ¿verdad? Pero eso no solo fue con el caminar, hasta el punto de que yo ando y no estoy pensando en lo que estoy haciendo, pero lo estoy haciendo y encima con cierta habilidad porque no me caigo. Ya llegará el tiempo, ¿verdad? Con la comida, con las relaciones, con todo hacemos lo mismo. Nos equivocamos una y otra vez, hasta que aprendemos. Y cuando aprendemos dejamos de equivocarnos. No, seguimos equivocando. Menos, gracias a Dios. Pero seguimos aprendiendo, seguimos levantándonos, seguimos yendo adelante. Pero llega un momento, no sé qué edad, no sé si es la adolescencia, no sé si es la juventud, no sé, pero en algún momento dejamos de aprender de esa manera. Y ya caerse es todo un drama. Equivocarse es toda una vergüenza. Y el reconocer que necesitamos seguir aprendiendo parece que es una clara manifestación de una debilidad que no queremos reconocer. ¿Qué pasa con el ser humano que cuando crece se estropea? El otro día vi a dos niñas. Estaban, una de ellas mi hija.
y otra niña que venía ahí. No se conocían de nada. Y se viene la niña y tal, hola, ¿cómo está? Y vamos a jugar. Y jugaban como si fueran las mejores amigas del mundo. Y me imagino que eso no es un caso aislado, eso pasa diariamente. Y llegan dos adultos, uno está allí, otro está allá, y hacen como si no existieran. Aquel coge la toalla y se va, y este coge la toalla y se va, para mi vergüenza. ¿Qué pasa con el hombre? Que con el tiempo se estropea. Tal vez el Señor estaba diciendo que cuando debemos ser como niños, es justamente eso. La inocencia de andar por el mundo, reconociendo que somos débiles, sin ninguna vergüenza, sin ningún temor, aprendiendo de la vida, relacionándonos libremente, sin prejuicios y sin tonterías. ¿Y eso es posible? Posiblemente. Todo es posible si Dios está conmigo. Y el Dios que me fortaleció ayer, que me fortalece hoy, será el Dios que seguirá fortaleciéndome a pesar de los pesares, a pesar de cualquier situación, porque Dios es más grande que cualquier situación que demuestre, que manifieste mi debilidad. Dijo el teólogo William Barclay, a ver si no lo leo de ahí, ya está. Dijo: la gloria del Evangelio consiste en que en nuestra debilidad podemos encontrar esta maravillosa gracia. Porque cuando llegamos al fondo de nuestra resistencia e indefensión, es cuando se le ofrece a Dios la oportunidad de intervenir. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Alábese en entenderme y conocerme, en experimentarme. Dice el apóstol Pablo también, después de decir, bástate mi gracia, dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien, no en mis fortalezas, en mi inteligencia, en mis bellezas, en todo lo que yo pueda hacer sin Él, sino en mis debilidades. Nada más ni nada menos que para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando yo crezco, cuando yo decrezco, Él crece. Algo que el apóstol Juan, el evangelista, Juan el Bautista, perdón, tenía bien claro. Es necesario que yo decrezca y que Él crezca. Y lo sigue siendo hoy, al igual que ayer. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, si la debilidad no es algo malo, si Dios ha mostrado su gracia y su poder una y otra vez, no solo en la historia, sino en mi propia historia, que Él se hace grande en mi debilidad, que a pesar de mis debilidades, de mis limitaciones, Él es capaz de hacer grandes cosas en mí y por su pura gracia, a través de mí. ¿Qué pues tenemos que hacer? ¿Qué pues? ¿Oraremos para que las dificultades pasen, para que los sufrimientos no caigan sobre nosotros, que caigan sobre el otro, pero no sobre mí? O sea, cual sea la situación, aprenderemos a estar aferrados al único que es capaz de poner nuevas fuerzas al que está cansado, de hacerse fuerte en la debilidad. Yo no sé tú, pero por tantas veces he intentado luchar contra mi propia debilidad. Tantas veces he intentado tirarme contra el muro intentando por mis propias fuerzas hacerlo caer.
Tantas veces hemos tratado de aparentar aquello que no somos, cuando el Señor lo único que quería es que nos rindiéramos y le dijéramos: haz con mi vida lo que tú quieras. Heme aquí. Sin duda, hoy es un precioso día para darle a la oportunidad a Dios de tomar el control que o hace mucho tiempo que no tuvo, que hace poco tiempo ha dejado de tener, o que tal vez nunca tuvo la oportunidad de tener. Es una buena oportunidad de rendirse y decir: así soy, Señor. Y sé que no me vas a condenar por cómo soy, y que vas a perdonar lo que hice. Obra en mi vida de tal manera que seas más tú y menos yo. Más de tu poder y menos de mi cabezonería. Más de tu gracia y menos de mi ineptitud. Más de tu fuerza y menos de mis errores. Más de ti y menos de mí. Las debilidades no es algo que debemos superar con fuerza de voluntad o con pensamiento positivo. Las debilidades deben aceptarse y tan solo ponerse en las manos de Dios para que Él obre. No lo digo porque tenga escasez, dijo el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y entonces dice toda una serie de situaciones que el hombre tuvo que afrontar. Y omite muchas otras que también podía haber dicho, porque no solo pasó hambre, no solo pasó debilidad, pasó sufrimiento, fue encarcelado, fue apedreado, fue apaleado. Tuvo que naufragar por amor a Cristo. Algunos pensamos que al creyente todo le va a ir genial, perfecto, y no es así. La vida es dura para todos. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dice la palabra de Dios. Y lo dice en este contexto y no en otro. Lo dice en el contexto de la debilidad, de las situaciones difíciles. En medio de esas situaciones es justamente ahí cuando Dios puede obrar. Es justamente ahí cuando Dios puede demostrarte que es un Dios grande, que es un Dios poderoso. Y a pesar de la dificultad te pueda sostener, te pueda levantar. Es en ese momento que Dios puede mostrar su gloria por su pura gracia. Gracia que siempre es inmerecida, no la mereces tú, no la merezco yo, pero así es Dios. Y entonces no solo tú vas a poder tener nuevas fuerzas, sino que los demás van a poder ver a ese Dios, van a poder descubrir a Dios a pesar de ti, a pesar de tus debilidades, de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad, de tus limitaciones. A pesar de todo, van a poder ver más de Él, porque tú has llegado al punto de rendirte. Y al día siguiente, cuando te levantas, no te levantas diciendo, todo lo puedo, sino buscas al Dios que puede hacer que todo lo puedas, porque no lo puedo hacer solo, sino solo lo puedo hacer con Cristo. Porque esto no es el superhombre, esto no es la supermujer, esto no es con aquel que no van los problemas con él, sino aquel que tiene que confrontar la dificultad que le ha tocado vivir con el poder, con la fuerza de aquel que es gracioso y todopoderoso, Cristo. Todo, sí, eso y aquello, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No va a ser fácil, no va a durar unos pocos días, posiblemente, pero todo lo puedo en Cristo. Si soy capaz de no esconder más mis debilidades, sobre todo ante Él. Si soy capaz de reconocer que le necesito en mi diario vivir. Y soy capaz de no dar un paso más si tú no vas delante. No digo nada, no hago nada, no pienso nada, no suelto una lágrima, ni trato de flagelarme,
no hago nada si tú no estás conmigo. Porque separado de ti, nada puedo hacerlo. Lo sé, lo creo, lo he sufrido y por eso no quiero ir más ahí. Quiero andar confiado en ti. Quiero buscarte diariamente, como el ciervo busca por las aguas. Porque si tú estás conmigo, todo lo puedo en Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, es decir, tú y yo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto es lo más hermoso, porque cuando tu debilidad se manifiesta y cuando el poder se manifiesta en tu debilidad, los hombres ya no ven al pobre jovencito guapo, sino ven al Dios que está con el pobrecito guapo. Ya no te ven a ti con tus defectos, con tus cabezonerías, con tu carácter, con tus limitaciones. Ya no te ven a ti, sino le ven a Él. Ya no, la gloria no es para ti. Qué listo es, qué guapa es, qué inteligente, mira qué fuerte, mira cómo ha podido superar. Sino, la gloria es para aquel que está contigo. La gloria es para Dios. Mira el Dios de ese hombre. Mira el Dios de esa mujer. Verdaderamente Dios está con él. Verdaderamente Dios está con ella. Porque lo que hace, lo que vive, lo que incluso soporta, no lo podría hacer si Dios no estuviera con él. Y eso lo ven los creyentes y eso lo ven los no creyentes, porque lo que es evidente, que cuando Dios está presente, habrá un momento que toda rodilla se doblará y se postrará ante el único que es merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Gózate en las debilidades y contempla su gracia en acción, en tu vida, en tu situación y en aquellos hombres y mujeres que confiadamente confrontan las dificultades, no tratan de huir de ellas, sino que esperan que Dios se haga grande, que su gracia se perfeccione y que en el andar diario otros puedan verle a Él. Vamos a ponernos en pie. Te invito a inclinar tu cabeza. Sin duda, Dios nos está invitando a volverlo a intentar, a volvernos a levantar. Pero no ya de cualquier manera, sino descansando y confiando en Él. Dios quiere hacerse grande, pero para ello nosotros le tenemos que dejar. Gracias, Padre. Gracias porque no es de los valientes la batalla. Ni lo de los veloces la carrera. Porque tú no buscas superhombres y supermujeres, sino que más bien de lo vil del mundo tú has elegido para avergonzar a los sabios. Gracias, porque no es sobre nosotros. Preciosa creación tuya, frágil, vulnerable, limitada, débil, dependiente. Si no es, se trata de ti, Señor. Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Dios amoroso y misericordioso, justo, pero al mismo tiempo gracioso. Se trata de ti, Señor. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que reconocemos y por lo que no reconocemos en nosotros y muchas veces a pesar de nosotros. Gracias, Dios. Gracias. Porque el mismo que obró ayer, el mismo que obró hoy, obrará mañana. Gracias, porque si tú estás con nosotros, ¿de quién hemos de atemorizarnos?
Porque nuestra esperanza, nuestro futuro, nuestra ilusión está en ti y nada más que en ti. Porque no hay dificultad, situación ni gigante que sea más grande que tu poder. Gracias. Porque en ti, cuando somos débiles, somos fuertes. Porque en tu gracia, cuando tú estás presente, todos pueden verte. A ti sea la gloria.